compartiendo con ustedes. Me da mucha alegría ver un lleno y sobre todo ver caras nuevas, caras conocidas y cómo las nuevas juventudes se están incorporando a esto. Las comunidades están hablando. Nosotros como investigadores podemos dar una perspectiva, pero no es lo mismo de los que viven día a día de esta tradición que nos han compartido sus saberes. Para mí es un gusto hablar de este personaje que, aunque estuvo solo 4 meses en este país, ha influido grandemente a todos aquellos que nos hemos interesado por el estudio de la tradición maya en Guatemala, como lo es la antropóloga estadounidense Lila O'Neill, que dejó un legado sumamente interesante para nosotros. Algunos datos biográficos de nuestro personaje, a quien vemos aquí en la fotografía, que cabe decir, es muy difícil encontrar imágenes de ella. La verdad es un personaje que creo que la historia no le ha hecho mucha justicia. Creo que fue de aquellos que dieron todo, pero que no buscaban una relevancia. Entonces eso creo que le hace más meritorio. Ella nace en 1886 en Dakota del Norte, Estados Unidos. Es hija de un padre irlandés, de Aiel O'Neill. Su vida va a girar grandemente en California, tanto su vida personal como su vida académica. Recibe varias licenciaturas, por ejemplo, en la Universidad de Stanford en 1910, en 1916 en la Universidad de Columbia. Son licenciaturas en arte, según las traducciones, arte doméstico, algo muy interesante, y que posteriormente se va a llamar como algo como historia del arte, ¿no? En este sentido. Pues ella estudia maestría en artes decorativas en la Universidad de Berkeley de California. Y en 1927 su tesis va a ser sobre textiles peruanos. Recuerdo bien que ayer la primera intervención fue precisamente del Perú y hacen mención a este personaje que trabajó con textiles prehispánicos en esta parte del Cono Sur. En 1930 obtiene el doctorado en antropología. Ya dicen las crónicas que ya era una mujer un tanto mayor, pero que fue de las primeras en atreverse a seguir esta ciencia tan compleja, que es muy interesante porque yo siempre he dicho, los antropólogos somos muy metiches, andamos en todos lados indagando cuestiones para poder entender de lo que estamos hablando. Este doctorado lo obtiene en la Universidad de California. Y su vida también se va a dedicar a la docencia, impartiendo cursos sobre historia, diseño, análisis de textiles y la indumentaria, que era como sus grandes pasiones. Fue además la primera curadora asociada del Museo de Antropología de la Universidad de California, y su ámbito de trabajo incluyó los Estados Unidos, especialmente comunidades indígenas del estado de California, el Perú y Guatemala, indudablemente. Fallece víctima de una neumonía en 1948, todavía logró ver su obra póstuma, o perdón, su última obra, que fue Los textiles de los altiplanos de Guatemala. Acá vemos algunas de las obras que están documentadas de ellas, pues el primero, Los periodos textiles en el Antiguo Perú, publicado en 1930, sin duda alguna lo que ella logró documentar durante lo que le sirvió para titularse como antropóloga. También tejedoras de cestas Yurok Karok, con comunidades indígenas de Estados Unidos, que es precisamente la fotografía que logramos ver acá, como les digo, de las pocas que he logrado yo percibir de este personaje. De igual forma, tiene otra, Designaciones de color pápago, en 1943, en coautoría con Juan Dolores, que era un indígena de habla pápago, en un pueblo que se situaba en la frontera entre México y Estados Unidos. Y para el caso nuestro, que es la que nos interesa en este sentido, Los textiles del altiplano de Guatemala, publicado en 1945, prácticamente 10 años después de su estadía en este país. Su viaje a Guatemala. Cuentan que ella se encontraba en año sabático, entonces decide venir a Guatemala a explorar esos conocimientos, se embarca en este tipo, pues un tipo de barco más o menos como este de Francia, y viene patrocinada por la institución Carnegie. Entonces, esta institución que jugó un papel muy importante en Guatemala y en otras regiones de Centroamérica con proyectos arqueológicos y que dejó mucho legado para entender lo que estamos haciendo ahora, los que nos dedicamos a la antropología y la arqueología fundamentalmente.
Bueno, aquí como les digo, bueno, el propósito, según el libro de ella, era describir e ilustrar lo más completamente posible los tejidos del altiplano de Guatemala. Como les comento, estuvo muy poco tiempo, llega el 1 de marzo y se retira de nuestro país a mediados de julio de 1936. Sin embargo, esa época va a ser muy fructífera, especialmente con los intercambios de ideas, de conocimientos, de información recopilada por otros cientistas sociales, culturales que se encontraban en nuestro país, como Sol Tax, autor del Capitalismo del Centavo, a quien vemos en la imagen, así como Felix Webster McBride, que realizó una enorme etnografía cultural sobre gran parte del suroccidente guatemalteco. De hecho, ella comenta que en algunas ocasiones coincidieron en campo, se intercambiaron material, entonces haber sido muy fascinante ver a estos grandes que sentaron también la base de la antropología en nuestro país. Fruto del trabajo realizado en estos cuatro meses fue la documentación de 104 comunidades del país, las cuales corresponden a 13 departamentos. Para nuestros hermanos latinoamericanos, Guatemala se divide en departamentos, no en estados o provincias. Y a su vez, estos textiles recopilados en estas 104 comunidades van a corresponder a 17 comunidades lingüísticas mayas de las 23 que existen en este país, la mayoría obviamente procedente de la región quiché, que es la que actualmente sigue contando con el mayor número de hablantes y de textiles. Entonces, fue todo lo que vemos sombreado en morado, fue el área que está documentada en los textiles que ella logró tener acceso y que comparó con otros, ¿no? Son las partes que nosotros llamaríamos en una gran mayoría el occidente, las regiones con un porcentaje indígena sumamente alto. Hay poblaciones donde, por ejemplo, en el caso de Totonicapán, más del 90% de la población es maya quiché. Entonces, y si hablamos de 1936, eran porcentajes sumamente más altos. Es muy interesante cómo pudo haber sido el trabajo. Lamentablemente no hay mucha descripción de cómo le fue en el campo. Supongo que hablaba castellano por haber estado en el Perú. Pero en esa época los niveles de monolingüismo en Guatemala eran muy altos, las carreteras siguen siendo pésimas. En esta época se pueden imaginar hace casi 100 años cómo haber sido esa odisea. Y también lo interesante es que ella llega en la época en que nuestro país estaba gobernado por Jorge Ubico, uno de los dos grandes dictadores del siglo XX, pero que a la vez también patrocinaba este tipo de estudios, ¿no? Este campo. Pero Lila O'Neill tuvo algo muy interesante. Realmente no es que haya visitado los 104 municipios o comunidades. Ella sí hace referencia a que estuvo en algunos centros productores textiles, en mercados grandes, pero recurrió a algo creo que muy interesante para la época, ver las colecciones previas que se habían formado sobre textiles guatemaltecos para comparar cómo estaban evolucionando, cómo estaban cambiando, tanto las formas, los materiales, los colores y diseños. La primera colección, que es de las más antiguas que tienen textiles guatemaltecos, fue la de este investigador sueco, Gustavo Einsen, que estuvo en el país en 1902 y recolectó varias prendas textiles de nuestro país, especialmente de la región de Huehuetenango. Otra colección que recién acababa de formarse es la de Matilda Gray, resguardada por la Universidad de Tulane en Luisiana, formada en 1936. Y en el caso de Guatemala, ya estando aquí en su estadía, consultó la de Mildred Palmer. De hecho, comenta Lila O'Neill en sus apuntes que era una colección extraordinaria, que cada vez iba en aumento y que cada prenda, llegaba a prendas que por su calidad iban reemplazando a otras. Entonces fue algo sumamente para ella enriquecedor haber estado compartiendo su experiencia en el patio, que el patio entiendo era una residencia muy conocida en aquel momento en Guatemala, donde llegaba mucha gente a sociabilizar. También, creo que buena antropóloga, que pues sí, en plano traía ciertos fondos, también empezó a formar su propia colección. Entonces esa colección, que era la que estaba en boga en 1936, la comparó con esas anteriores, además con otras prendas que pertenecían a Sol Tax, a Felix Webster McBride y a Edwin Schock. Entonces ella en total, dice, analizó 920 prendas, tanto textiles como, por ejemplo, las destinadas como las bolsas, los matates y morrales. Los resultados. En el caso, los materiales que estaban en boga para ese momento, la elaboración de los textiles, eran el algodón, la lana, la seda, todavía habían productos elaborados en seda,
el rayón, el maguey y el izote, estos últimos para la confección de bolsas y morrales y la base de algunas fajas que ella llamaba fajas rígidas. También ya en esa época habían cambios radicales notorios, como era la incorporación de telas comerciales. Muchas de estas telas eran elaboradas en la fábrica Cantel, que dejó pues mucha historia en nuestro país. Había muchos textiles que incorporaban encajes, bordados, listones como el que vemos acá, que nos recuerda a los que usaban las mujeres de las cofradías de San Pedro Zacatepeques en sus cabezas, unos enormes tocados que todavía se conservan, pero que estos listones procedentes de China ya no se ven. De igual forma, la incorporación de botones, especialmente para la indumentaria masculina. Los telares, aquí acabo de resaltar que es la descripción tal como ella los colocó, ¿verdad? Puede ser que para algunos los términos ahorita nos parezcan un tanto discriminadores o peyorativos, pero es como están en su obra. Los telares mayoritariamente el que ella llamó de palito, conocido que para nosotros es el telar de cintura, como vemos acá en esta fotografía que forma parte de su libro, una tejedora de Cachiquel de Santa María de Jesús en Zacatepeques. Habían telares para elaborar fajas de hombres, de mujeres, telares manejados por hombres para elaborar las bolsas de maguey, telares de pie o de pedal, como le han llamado mucho en estos espacios, así como telares de pie para fajas y cintas de cabeza. Las técnicas textiles también son la tipología que ella clasificó: tejidos simples y de canasta, tejidos adornados, textura en diagonal, técnica en tapicería, tejido de bucles, tejidos de gasa, que en la región de Alta Verapaz se le conoce como pic-bill, y es un fragmento de lo que vemos acá en la imagen, un textil muy fino que en otros lugares pues se le llama gasa, pero aquí siguiendo la normativa y la nomenclatura maya cacchí, son tejidos tejidos de pic-bill, así como punto de surcido, sumac. Y en su obra pues se habla de pespuntes decorativos, de otras técnicas. La verdad es muy interesante leer todo lo que ella nos deja. De igual forma, hay técnicas de bordado, bordado a mano libre, bordado de superficie a mano libre, puntada en máquina. Ya la máquina pues también estaba haciendo injerencia en nuestro país. Las puntadas decorativas, y ya también nos habla de esos cuellos sobrepuestos a huipiles, como vemos acá, en un fragmento de un cuello utilizado por las mujeres MAM de San Pedro Zacatepeques en San Marcos. De igual forma, su obra está con diseños decorativos que nos recuerdan figuras zoomorfas, fitomorfas, antropomorfas, que predominaban en un textil. Y al final, acá en esta ilustración vemos una figura, la que está acá, la última, que es el bailador de la danza de la pluma, que nos da la idea ya el intercambio de textiles procedentes de Oaxaca, especialmente en las fajas que utilizaban las mujeres del cercano pueblo de Mixco. Fajas que, según la tradición oral, llegaban a Mixco procedentes de las romerías que las personas de Oaxaca, aquí tenemos a hermanas oaxaqueñas que nos acompañan, traían en esas romerías, ¿no? Al señor de Esquipulas, una devoción muy importante de la cual hoy estuvimos platicando un poco. Entonces, venían estas fajas y las intercambiaban con las mixqueñas. El municipio de Mixco, lamentablemente, por su cercanía con la ciudad capital, ha perdido mucho de su identidad cultural, entre ellos su indumentaria, pero en la tradición oral perciben estos recuerdos. Entonces, Lila O'Neill también lo dejó planificado en este trabajo. En el caso describe la indumentaria femenina, las prendas que la integraban, integradas por las joyas, huipiles, pañuelos, sud, perrajes, que perrajes son los rebozos para otras regiones del continente, servilletas, cinta de cabeza, faja, corte y delantal. El corte para los hermanos latinoamericanos es el enredo en México o el anaco en los países de Sudamérica, acá le llamamos corte. Y aquí vemos una fotografía también que aparece en su obra, una mujer maya quiché del municipio de Quetzaltenango, la segunda ciudad más importante de nuestro país. Acá algunos ejemplares que se conservan, que recién descubrí esta página donde hay algunos elementos: un huipil de San Martín Jilotepeque en Chimaltenango, una faja del municipio de Sololá y un huipil de San Juan La Laguna, comunidades mayas eminentemente. También para esa época todavía en algunas comunidades estaba vigente la indumentaria masculina, la cual lamentablemente pues tiende a desaparecer, integrada en ese momento por sombrero, calzado, bolsa, matate o morral, camisas, pantalones y calzones, banda, pañuelos, suits, poncho, rodillera, saco, cotón y capichaje. Aquí vemos a hombres MAM del municipio
San Martín Zacatepeques, también llamado popularmente San Martín Chileverde en Quetzaltenango, donde afortunadamente todavía en el presente se logran ver algunos personajes con su indumentaria, la cual pues ha recibido cambios, pero todavía se ve. Ya para la época de Lila O'Neill se estaba perdiendo en muchos pueblos el traje masculino. Un ejemplo, un pantalón de Sololá y un matate procedente de la región de Cobán, en Alta Verapaz. De igual forma, la indumentaria infantil, que era básicamente similar a la de sus padres, pero que hay piezas como gorros, como el gorrito que vemos acá, que procede de Santo Domingo Xenacoj, en Zacatepeques. Todavía se siguen elaborando gorritos muy similares a este, huipiles, cortes para niñas, fajas, bufandas, cintas para cabeza y los delantales, el delantal, una prenda importante para la indumentaria. Ella, al notar todo este tipo de prendas, pues ella también describe que hay comunidades que se van a especializar en la producción de determinados elementos. Por ejemplo, los ponchos y frazadas va a ser el municipio de Momostenango, en Totonicapán, el mayor productor. Las telas jaspeadas que se van a usar especialmente para los cortes van a proceder de Salcajá, de Totonicapán, San Cristóbal, Totonicapán, San Pedro Zacatepeques, San Marcos. Las fajas y las cintas de cabeza de la región de Totonicapán y los perrajes y rebozos del área de Mazatenango. Pero acá sí tengo yo pues cierta contradicción, porque realmente en Mazatenango no se elaboran perrajes, es en el vecino pueblo de Cuyotenango, donde todavía hasta principios de este siglo había todavía unas cuantas tejedoras. Entonces puede ser que como están cercanos, pues ella haya confundido a las comunidades, pero esperamos en algún momento descifrar esto. Y aquí algunas prendas, un fragmento de una frazada de Momostenango, de una tela jaspeada, y las fajas de Totonicapán y el perraje de Cuyotenango. El perraje pues es muy reciente, pues para que los que no conocen vean qué entendemos acá por un perraje. Algo interesante es que ya para 1936 el jaspe, el icat, como se le conoce en otras regiones, estaba desplazando a los cortes, especialmente a los azules y rojos, como sucedía en la región de la Alta Verapaz. El legado para nosotros. Este libro, que fue traducido hasta 1965, de hecho en diciembre de este año se van a cumplir 60 años de que este libro, que originalmente era un solo tomo en inglés, en Guatemala deciden publicarlo en dos, Los tejidos de los altiplanos. Surge como una iniciativa del extinto Instituto Indigenista Nacional, distribuido en dos tomos, la publicación 16 y 18 del Seminario de Integración Social, con ediciones en 1979 y 1980. Finalmente, el legado es un documento de referencia técnico y tipológico sobre la indumentaria de 1936, un registro etnográfico y visual exhaustivo, base para la preservación y la enseñanza de la tradición textil en nuestro país, especialmente el pueblo maya. Un referente para investigaciones posteriores, aunque con algunas limitantes metodológicas por la época y el espacio en que se hizo, y de una forma es un estudio pionero junto con los de doña Lili de John Osborne, estas mujeres que sentaron la base para que en los años 70 y 80 investigadoras como del Museo Isheli, como doña Rosario Miralvez de Polanco, la doctora Bárbara Nock, Linda Asturias de Barrios y todos los que le estamos siguiendo ahora, pues son las fuentes de motivación para que sigamos documentando, analizando un elemento muy importante de la identidad de un pueblo multilingüe, multicultural como lo es el nuestro. Muchísimas gracias por su atención.